Trabajo con datos. Introducción. Apreciado aprendiz, bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje y conocimiento donde abordaremos temáticas de interés para el desarrollo de la formación. Dentro de estas temáticas aprenderemos sobre la importancia de la manipulación de los datos en una base de datos, los comandos que se utilizan para actualizar, buscar, agregar y eliminar datos para mantener la consistencia de los mismos dentro de la base de datos. Otro de los aspectos que se tocan dentro de este componente formativo se refiere a la importancia del lenguaje DDL, el cual nos permite la creación de los componentes de la base de datos, tales como las tablas, relaciones y modificaciones que éstas puedan recibir en el transcurso de los procesos de negocio de la organización. Recordemos que la base de datos es importante para los procesos de negocio de las organizaciones, puesto que en ella se almacena y se procesa la información que se utiliza en la cotidianidad de la empresa. Otro aspecto importante que se aprende en nuestro componente formativo es el uso del lenguaje SQL, el cual se ha convertido en un estándar para las consultas y recuperación de información en las bases de datos. Es importante tener en cuenta que este lenguaje se encuentra presente en las bases de datos relacionales que existen hoy en día y comparten su mismo ADN con distintos motores de bases de datos en la actualidad. Adicionalmente, veremos los aspectos de la integridad referencial, la cual permite mantener los datos de manera conectada y acepta que estos tengan una relación funcional dentro de la base de datos. Este es un tema de suma importancia, puesto que obedece a un orden lógico que mantiene los datos conectados de manera correcta. Otro de los temas que aborda este componente formativo se refiere al manejo de los diferentes tipos de datos que puede manejar un motor de base de datos, los cuales van desde datos enteros hasta datos booleanos. Cada tipo de dato tiene su propia esencia y finalidad, y veremos cuál es la restricción que existe entre los diferentes tipos de datos, porque al no realizar una correcta manipulación de los mismos, podemos generar dificultades al momento de hacer consultas o conectar las diferentes tablas de la base de datos. Dentro de nuestras temáticas también encontraremos las restricciones de la integridad referencial, teniendo en cuenta dos aspectos importantes como son la actualización de datos e inserción de los mismos. Las consultas de información también son objeto de estudio en este componente formativo. En ella se realiza una comparativa entre los diferentes tipos de resultados que obtenemos al realizar consultas de información, como consultas específicas y generales, teniendo en cuenta la necesidad funcional del usuario que manipula el sistema de información. Los campos calculados y funciones matemáticas que se utilizan en las bases de datos son objeto de estudio en este componente formativo, donde aprenderemos a utilizarlas y cómo mediante estas podemos simplificar los campos de las tablas de la base de datos para utilizar los campos como parámetros de las funciones.